Saludos mis queridos amigos y amigas numismáticos, espero que todos se encuentren bien y estoy segura que este video será de mucho beneficio y va a aclarar muchas dudas, ya que algunos de ustedes me preguntan sobre esta moneda de 1944 Lincoln Cent. Muchos de nosotros sabemos que la moneda de 1943 Lincoln Cent normalmente es de acero y algunas personas entienden que la moneda normal de 1944 también debe ser así. Pero la moneda normal de 1944 Lincoln Cent es de cobre. Sin embargo, existen errores que provienen de la Casa de la Moneda y hoy estaré hablando sobre esta moneda de 1944 Lincoln Cent con material completamente diferente a lo que se supone que sea. También les diré sus precios exorbitantes y conoceremos si este tipo de error fue experimental o fue un error de planche extranjero. Aunque yo preparo todo tipo de videos con mucho placer, pero la realidad son muy cortos comparados con todo el material escrito que usted pudiera leer. Por eso quiero sugerir que si usted está pensando en ser coleccionista o inversionista, les recomiendo que compre libros numismáticos o aprenda dónde conseguir información en los diferentes sitios web numismáticos. Esto le va a ayudar a ampliar su conocimiento y sabrán cómo investigar cada vez que tengan una duda o cualquier pregunta. También les recuerdo que en la cajita de información aquí abajito del video les dejo link y sitio web numismáticos. Sepan que la casa de subasta tiene mucha información sobre todas estas monedas que han sido certificadas y por eso es que el público en general pues, puede conocer de estas monedas con errores. De hecho, la casa de subasta de Heritage Auction ha llegado a vender muchas de estas monedas certificadas por PCGS. Para los que no saben qué es PCGS, es Professional Coin Granting Service. Y PCGS hasta ha designado algunas monedas como pegados en planchas experimentales o es muy probable que hayan sido pegadas en planches extranjeros. Así como se dice que la moneda de 1944 Lincoln por error se produjo fuera de metal comparable, acuñados en un planche de 25 centavos de los Países Bajos y de un planche de 5 centavos de la Filipina. Pero vamos a hablar más abundantemente ya mismito. Por ejemplo, veamos la moneda de 1944, el Lincoln, con grado MS62, acuñado en un planche experimental con un 69% de plata, 31% de cobre. Y mira, amigos y amigas, se llegaron a vender en $19,200. Y explicaré lo que dicen los expertos sobre esta moneda, sobre este error. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cobre era una aleación de municiones importante, mientras que la plata pues no lo era. Por ejemplo, se agregó plata a la aleación del níquel, el Jefferson Nickel, en tiempos de guerra, mientras que se eliminaron el cobre y el níquel porque necesitaban el material. Y se puede especular que el centavo actual fue acuñado intencionalmente como parte de un esfuerzo por reemplazar la aleación de acero de, el centavo de 1943 inadecuadamente. Y al mismo tiempo reducir el contenido de cobre de los centavos de 1944. Y en cualquier caso, esta moneda existe en su posiblemente única aleación de plata y cobre. Bueno, como pueden observar, es lustroso y bien acuñado con superficie sin marcas y un tono marrón dorado claro. El reverso tiene un borde de, bueno, si yo lo fuera a explicar como si fuera un reloj, el reverso tiene como un borde
de ferrocarril cerca de las 9 en punto y el borde es más ancho en el reverso cerca de las 5 en punto y más estrecho en el anverso cerca de las 5 en punto. Interesante, ¿verdad? La moneda. Veamos otra moneda de 1944 Lincoln Set en grado MS63, acuñado en un planchet de una moneda de Holanda de 25 centavos. Y mire, se llegó a vender en 7,637,50 centavos. Muy buen precio también. Y esta moneda fue acuñado en un planchet de una moneda extranjera de 25 centavos de los Países Bajos. Para ser más específico, fue un planchet de holandés que tiene un peso estándar de 3,575 gramos y un diámetro estándar de 19 milímetros. La aleación de plata es 640 fino y de hecho los Estados Unidos acuñó monedas para los Países Bajos en 1944 y 1945 debido a la ocupación alemana. Aunque un centavo de 1944 en un flan de acero galvanizado es un error costoso, pero la pieza actual debería resultar mucho más asequible a pesar de una rareza similar. Y pueden observar esta moneda que es muy cuidada, brillante, aguda, bueno, porque fue acuñada agudamente y sin marcas con delicados tonos trigo dorado y azul hielo. Y está preciosa, ¿verdad que sí? Esta moneda. Observemos la próxima moneda que fue experimental. Y es la moneda de 1944, el Lincoln Set con grado de MS63 en un planche experimental grueso con un 64% de cobre, 20% de zinc y 16% de níquel. Y se llegó a vender en $12,000. Muy buen precio. Y fíjese que esta moneda de 1944, aunque existen varios comentarios diferentes de expertos, pero se dice que la moneda de 1944 Lincoln típicamente pesa 3,1 gramos. Sin embargo, se afirma que se sabe que las piezas de un centavo de 1944 se acuñan en tablones especialmente gruesos. Y estos se enumeran como centavos experimentales en la referencia del patrón de Judd. O sea que tienen que buscar más información si desean abundar más sobre esta plancha experimental. Y otros numismáticos los consideran errores de acuñación. O sea, es decir, acuñados en tablones cortados de hojas de material laminado, destinado a la producción de monedas extranjeras. Y es curioso que la aleación sea un 16% de níquel, ya que ese material o ese metal estaba ausente en las monedas de 5 centavos de Jefferson de 1944. Y bueno, independientemente si la presente moneda es un patrón o un centavo experimental o un error de acuñación en el planche extranjero, es posible que sea única en su combinación de aleación. De hecho, si observan bien, no se ve un acuñamiento débil. Por el contrario, es bien fuerte su acuñamiento y resplandeciente, con un ligero tono melocotón, dorado y hasta se ve con mínimos signos de contacto. Muy bonita. Veamos la próxima moneda y es la de 1944, certificado como MS62 y fue certificado por PCGS, acuñado con un planchet de 5 centavos de la Filipina y se llegó a vender por 6,462,50 centavos. Y según los registros de la Casa de la Moneda de Filadelfia, que acuñó por error varias monedas de estas con una aleación estándar de 0,65 de cobre, 0,23 de zinc y
0.12 de níquel. De hecho, si observan bien, su acuñamiento está bien hecho. O sea que todos los elementos de diseño están intactos, con superficies lisas y un toque de tonalidad verde oliva. Hermosa moneda. Y bueno, mis queridos amigos, teniendo en mente toda esta información, estoy segura que estarán pendientes a la hora de hacer su cacería de moneda y observarán detenidamente sus monedas con una buena lupa, las van a pesar, verán qué tipo de errores tienen sus monedas, etcétera, etcétera. Espero que toda esta información haya sido de provecho en ampliar su conocimiento numismático y por favor déjenme un comentario, me gustaría saber si les gustó mi trabajo. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí es mi video. Si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere. Dale dedito arriba, un like y comparta mis videos en sus redes sociales para que ayude al canal y a otros numismáticos que hablan español. Muchas gracias por todo su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.